Vamos a comenzar con la clase de cabeza ósea. Y a esta cabeza ósea se la divide en dos porciones, que una contiene el encéfalo, que es el cráneo, y otra está destinada para alojar la mayor parte de los órganos de los sentidos y a sostener lo de la masticación, que corresponde a la cara. Y en esta clase vamos a comenzar a describir a los huesos del cráneo y vamos a ver qué huesos forman el cráneo y describir o nombrarlos en esta imagen giratoria para que comencemos a conocerlos. Y vamos a tener que en amarillo está representado el hueso frontal, en azul los huesos parietales, en verde el occipital, en marrón los temporales, en lila el esfenoides y en rojo el hueso etmoides. Y como vimos en la imagen anterior, los huesos del cráneo son en número de 8, en donde tenemos 4 impares y 2 pares. Los impares son el frontal, el occipital, el etmoides y el esfenoides, y los pares son los parietales y temporales. En esta clase vamos a describir al hueso etmoides, que ahí lo estamos viendo en esta imagen del cráneo, es el hueso que está pintado de color verde claro. Este hueso etmoides es un hueso impar simétrico situado por delante del efenoides y debajo del frontal. Como vemos en estas imágenes, cómo es la ubicación de este hueso por debajo del hueso frontal y por delante del esfenoides. Y veamos qué reparos anatómicos tenemos que tener en cuenta para una correcta posición de este hueso. Y vamos a tener que colocar hacia arriba y horizontalmente la cara del hueso perforada por numerosos orificios, que es la lámina cribosa, es decir, de este hueso hacia arriba. Y hacia adelante la eminencia triangular que se observa en esta cara. Este hueso, para su estudio, presenta tres porciones. Una porción horizontal o lámina cribosa del etmoides, una porción vertical o lámina perpendicular y dos masas laterales o laberinto etmoidal. Describamos ahora a la porción horizontal o lámina cribosa del etmoide. Y esta es una lámina cuadrilátera más larga en sentido antero-posterior que transversal y que se extiende desde una masa lateral a otra masa lateral y que está dividida por la porción vertical en una parte derecha y otra izquierda. En cada una de ellas se observan una doble o triple hilera de orificios por donde pasan los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Y de estos orificios que se encuentran en esta lámina cribosa, el orificio anteromedial o hendidura etmoidal pasa una prolongación de la dura madre y el orificio anterolateral o agujero etmoidal anterior pasa nervio y las arterias etmoidales anteriores. Por su parte, la cara inferior de esta lámina cribosa forma a ambos lados de la lámina perpendicular parte de la pared superior de las cavidades nasales. Estudiemos ahora la porción vertical y esta porción vertical está dividida por la porción horizontal en una parte superior llamada apófisis crista galli o cresta de gallo, donde se inserta la hoz del cerebro, y la lámina perpendicular del etmoides. El borde anterior de la apófisis presenta una escotadura media, limitada a ambos lados por las alas de la apófisis cristagalli, que al articularse con el hueso frontal, determinan un conducto que es el foramen ciego, por el que pasa una prolongación de la dura madre y a veces una vena frontoetmoidal. En esta vista sagital de la porción vertical del etmoide vamos a poder observar
cómo la lámina cribosa, que es la porción horizontal, la divide en una porción superior o apófisis cristagali y una inferior o lámina perpendicular del etmoides. Esta lámina perpendicular del etmoides tiene una forma pentagonal con 2 caras y 4 bordes. Las caras laterales forman parte del septum nasal o tabique y los bordes son un borde superior que se continúa hacia arriba con la apófisis cristagallis, un borde anterior que se articula con la espina nasal del frontal y con los huesos propios de la nariz, un borde inferior que se articula con el cartílago cuadrangular del tabique y un borde posterior que se va a articular en la parte inferior con el vómer y en la parte superior con la cresta anterior del efenoides. Describamos ahora las masas laterales del etmoide o laberintos etmoidales. Y esta tiene forma cuboidea con 6 caras, una lateral, otra medial, una superior, otra inferior, anterior y posterior. La cara lateral es plana y lisa y se denomina lámina papirácea o hueso plano del etmoides y forma parte de la pared medial de la órbita, mientras que la cara medial forma la pared lateral de las fosas nasales, presenta irregularidades donde se encuentra el cornete superior, el cornete medio y se desprende la apófisis unciforme donde se va a articular el cornete inferior. En esta imagen lo que tratamos de observar es lo que describimos anteriormente, que la cara lateral del etmoides va a formar parte de la pared medial de la órbita, mientras que la cara medial del etmoides, de la masa lateral del etmoides, va a formar parte de la pared lateral de las fosas nasales. Describamos ahora la cara superior de esta masa lateral del etmoide y presenta semiceldillas y 2 canales. Un canal etmoidal anterior para la arteria etmoidal anterior y el filete etmoidal del nervio nasal y un canal etmoidal posterior para la arteria etmoidal posterior y un pequeño filete nervioso. Estas semiceldillas se transforman en celdillas etmoidofrontales al articularse hacia arriba con la escotadura etmoidal del frontal y los conductos, los canales se transforman en conductos. Por su parte, la cara anterior, inferior y posterior de estas masas laterales presentan semiceldillas que con los huesos que se articulan forman o se transforman en celdillas etmoido-unguiales hacia adelante, etmoido-maxilares hacia abajo y etmoido-esfenoidales hacia atrás. En un plano frontal que pase por el medio de las masas laterales, divide los senos etmoidales en 2 grupos. Y vamos a tener los senos o celdillas etmoidales anteriores y senos o celdillas etmoidales posteriores. Los anteriores van a desembocar en el meato medio de la fosa nasal, mientras que los posteriores en el meato superior de las fosas nasales. Por último, estudiemos este hueso en anatomía en imágenes y vamos a observar en esta radiografía de cráneo de perfil al seno etmoidal. En esta otra radiografía de cráneo de frente podemos observar a los senos etmoidales, la pared lateral de la masa lateral del etmoide que van a formar parte de la pared medial de la órbita y que también es llamada lámina papirácea. Y en esta última imagen vamos a observar la porción horizontal que divide hacia abajo la lámina perpendicular y hacia arriba la prófisis cristagalli. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la descripción del hueso etmoides. Muchas gracias por su atención.